Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Mencía y este es el proyecto para siempre juntos. No, mentiras. Estamos intentando, pero no nos No queda nos del queda todo. igual. Excelente introducción. Esta introducción ya está pegando, es fuerte. Ya. Hola, gracias chicos por estar viendo este video. Mi nombre es Sebastián Yo soy Paola. y estamos en medio del Summit Virtual de Para Siempre Juntos, un summit prematrimonial donde nuestra meta es poder enseñar, aprender, prepararse y comenzar la aventura más emocionante que es la de tu matrimonio. Y hoy tenemos el privilegio de contar con dos personas, una pareja muy especial. La verdad que estamos honrados de que hayan aceptado esta invitación. Ellos son, bueno, él es de El Salvador, ella es de Michigan, de acá de Estados Unidos. Trabajan hace un tiempo atrás con YouTube, creando contenido digital. Mejor dicho, voy a dejar que ellos se presenten un poquitito. Bienvenidos, chicos. Bueno, gracias por la oportunidad. Primero que nada, un saludo para todos aquellos que nos están viendo. Yo me llamo Carlos. Y yo soy Brooke. Erazo, así que, y sí, tengo 25 años. Esta semana yo cumplí 25 años, así que ¡Feliz los cumpleaños! regalos, porque no es el periodo. Y Brooke cumplió la semana antes de eso, así que todavía estamos soltando más regalos. Pero sí, nosotros hacemos, bueno, así como les contamos a ustedes, hacemos diferentes proyectos, muchos que tienen que ver con los jóvenes. Vivimos en un mundo digital, gracias a Dios, así que tenemos la oportunidad de compartir nuestro trabajo, compartir nuestra pasión y nuestro trabajo con prácticamente cualquiera que esté interesado. Obviamente uno de ellos, quizás por el cual quizás más personas nos reconocen, es el proyecto GTG en YouTube, que son videos prácticamente donde compartimos mensajes. A mí me gusta compartir aquello que me apasiona, aquello que estoy aprendiendo. Hablamos de Dios, de cosas de la vida, temas populares, pero también temas importantes. Así que, y sí, me gusta hacer videos, me gusta hacer ejercicio, me gusta leer. ¿Qué te gusta hacer a vos? A mí me encanta cocinar. Okay. Así que nos gusta. Y trabajan juntos, que es algo súper lindo. Trabajan en matrimonio Sí, de equipo. y es algo súper, desde que nos casamos realmente, bueno, desde que antes inclusive empezamos a trabajar juntos. Bruno empezó a ayudar con lo que yo estaba haciendo en la universidad y básicamente nos casamos y desde el día de hoy eso es lo que hacemos. Tenemos 2 años y medio y más o menos por ahí de casados, pero como trabajamos juntos pasamos prácticamente la mayoría del tiempo juntos. Entonces eso es muy diferente poner a nuestros amigos que están casados pero que quizás tienen trabajos separados, pero nos gusta mucho y ha sido una aventura y estamos emocionados por compartirlo con ustedes. Así es. Ay, pues muchas gracias, chicos. Sí, muchas gracias. Y bueno, y como estamos hablando de noviazgo, a matrimonio, amor, ¿por qué no nos cuentan un poquitito de cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo fue esa transición del noviazgo al matrimonio? Claro, pues. Bueno, nos conocimos en la universidad en Michigan. Yo tenía 18 años y tal vez 20 cuando nos conocimos. Tuvimos una clase juntos. Él se sentó frente en mi visión al profesor, así que siempre tuve que verlo. Y sí, no, después de una clase, sí, Carlos abrió la puerta para mí y dijo, me gustan tus zapatos. Y desde ahí empezamos a conocer el uno al otro. No, pero déjame explicar porque sí suena bien raro. Así. Sí, claro. Bueno, sí, como yo era un estudiante internacional aquí en Estados Unidos, en Michigan, y teníamos esa clase en particular, que era una clase de comunicaciones. Y Brooke se sentaba atrás y yo me sentaba adelante, entonces ella me tenía que ver siempre. Entonces, Dios me puso en ese lugar perfecto. Y ahí, en esa clase, como estábamos en separados, realmente nunca tuvimos la oportunidad de platicar, pero como todo buen latino que me han enseñado a hacer a mí, yo le abrí la puerta porque hay que ser caballeros. Sí, claro, ya viste que automático. Entonces, Mucha sabiduría aquí. entonces te abrí la puerta y yo estaba muy distraído ese día, pero te vi los zapatos y a mí me gusta mucho lo estético, entonces yo dije que me gustan tus zapatos. No se lo dije con ninguna intención de nada,
pero ella dijo, gracias, y ese fue el primer momento donde empezamos a interactuar. Que por cierto, cuando yo te dije eso, yo te abrí la puerta, te dije, me gustan tus zapatos, y no le dije nada más porque yo estaba como, pues sí, estoy nada más tratando de ser buena persona, y después dije, no, me fui, y dije, qué mala onda, no me le presenté, porque qué raro sonó eso, así que regresé, y ahí donde oficialmente ya le dije, mucho gusto, me llamo Carlos, ¿qué hacemos ya? Le dije, no, pero por ahí es donde empezó nuestra amistad realmente. Nos conocimos y comenzamos a platicar. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió después? No, pues pasamos tiempo juntos, Sí, hicimos varias citas, sí. no como de novios, pero pasamos tiempo conociendo el uno al otro Sí. con propósito. Haciendo tareas Sí, juntos. no, y fíjate que yo le decía a Bru bueno, ella tenía 18, o sea, yo no sabía que vos tenías 2 años menor que yo, entonces yo estaba a la mitad de mi carrera universitaria, entonces yo para este punto, como estudiante internacional, yo dije, ok, yo creo que ya es el tiempo, entonces yo empecé a orar y le dije a Dios, y le dije, Dios, quiero ya conocer yo que la quería conocer a mi universidad, yo siempre sentí que le iba a conocer a mi esposa en mi universidad, así que ya iba a la mitad y no había nada, entonces yo dije, Dios, ¿qué onda aquí? ¿Qué está sucediendo? Entonces, cuando la conocí a Brooke, yo ya tenía esa intención de que si íbamos a empezar algo más que una amistad, quería que fuera ya como ya más serio y sin tanto como aquí 7 años, no, como ok, entonces, pero Brooke, vos no tenías esa mentalidad al principio. O sea, no tanto, o sea, no. Claro, sí. Yo estaba bien inocente haciendo mi propia cosa, pero cuando le conocí, yo estaba pues, interesada y sí. Entonces cuando nos conocimos por un ratito y empezamos a ser amigos, yo fui más intencional y empecé como a inventarme excusas para verla. Entonces le decía, hey, ayúdame con mis clases, vamos a estudiar a la biblioteca. Yo siempre he sido una persona muy independiente, jamás he necesitado de nadie en ese sentido, pero ahí sí, totalmente. Les ayúdame, necesito ayuda para estudiar. Y vos dijiste, oh, muy buena onda, gracias, porque dije, sí, te voy a ayudar. Y nos empezamos a reunir, a estudiar juntos y poco a poco ir desarrollando esa amistad como para conocernos. Y después empezamos creo que me acuerdo que fue una vez en particular donde ahí sí ya fue como más invitándote más formalmente, así como ya una cita, así como, mira, no me acuerdo exactamente la primera vez, pero me acuerdo cuando te invité a comer en la cafetería de la universidad. Sí. Y ahí estaba como, no sé, es que va a ser como bien directo, no tengo nada que perder, así que te mandé un mensajito así como casual, como, hey, ¿qué te vamos a comer solo? Y ahí sí era solo nosotros. Entonces ya como tenía ya viste que ya estaba como serio. Y no me contestó toda la tarde, entonces haciéndose la robada. No, es que yo sentí como, bueno, esa es una decisión que tengo que decidir si realmente quiero perseguir eso o no. Sí. Por eso tardé en responder. Pero sabía que iba a decir que sí, así que eso sucedió. Fueron las obras más largas de tu vida. No, yo estaba como, bueno, yo voy a tirar el anzuelo y si ella dice que sí. ¿Y cuánto tiempo fue su noviazgo? 1 año y medio, más o menos. Sí. Wow, rápido. Entonces cuéntanos, me gustó como estabas diciendo, Carlos, cómo tú pues ya venías orándole a Dios por tu futura esposa y Brooke, tú dices que quizás no estabas en esa misma mentalidad, pero pues pasó. ¿Cómo ustedes ambos llegaron al punto donde dijeron, ok, ya sabemos que esto es lo que Dios quiere? Para la gente que tal vez ahorita está en un noviazgo serio, tal vez no están comprometidos todavía, ¿qué consejo les darías tú como para buscar esa confirmación quizás de Dios, o cómo tú sabes de que bueno, ya es el momento, ya la relación está en un punto donde podemos avanzar? ¿Cómo fue para ustedes? Yo creo que fue muy natural para nosotros, especialmente porque ya empezamos a colaborar juntos de videos y ciertas cosas de trabajo, y yo recuerdo después de graduarnos, yo me fui para vivir en otra ciudad, así que estábamos lejos, pero todavía estábamos trabajando juntos y eso básicamente fue imposible y eso. Claro. Sí. Yo creo que cuando nos empezamos a conocer, yo fui muy
yo fui muy directo, yo no perdí mucho tiempo en decirle a ella qué es lo que quería en la vida. O sea, no como que súper detallado, ya tengo todo descifrado, pero te dije como, ok, yo no quiero buscar un trabajo normal, quiero hacer esto, Dios puso en mi corazón, inclusive antes de graduarnos, que después de graduarme, que yo tenía que hacer videos en YouTube y hacer este tipo de cosas que para mí era totalmente inesperado. Entonces yo le dije, eso es lo que quiero, ¿qué te parece la idea? Es algo extraño, Dios me llama, o sea, yo siento que Dios me está llamando a la gente en español, porque también su cultura es diferente, es más desde aquí a Estados Unidos. Entonces fui muy intencional en dejarte eso, tratar de por lo menos dejarte eso claro, y siempre también con la intención, ella sabía que yo tenía en mente, si íbamos a ser novios, que si íbamos a ser novios para ya ir apuntando a un matrimonio. Sí. Sí, yo creo que eso fue muy importante, el hecho de que los dos de nosotros entendemos la dirección a donde queríamos ir. Sí. Y los dos de nosotros sentimos que, bueno, somos mejores, nos ayuda mucho. Lo que él tiene, yo no tanto, y lo que yo tengo, él no tanto, así que, o sea, como un buen equipo podremos ir juntos. Y yo creo que eso hace mucha diferencia en un noviazgo, que si el noviazgo está inseguro, como bueno, no sé, nos casamos ya, esperamos un rato, el saber a dónde vas, el saber a qué te está llamando a ser Dios. Yo creo que eso es difícil porque alguien dice, yo no sé, quizás un chico o una chica dice, yo no sé exactamente a qué es lo que Dios me está llamando a hacer, pero yo creo que ese es tu primer desafío, Señor, hacia dónde vamos, hacia dónde voy, hacia dónde nos estás llamando, inclusive para que dentro del noviazgo vos puedas ver ponerle que si ella quiere ser misionera en África y yo quiero ir no sé, a una comunidad pequeña en otro lado y realmente no tiene nada que ver los llamados, es como para considerarlo. Entonces, creo que Brooke, vos estuviste dispuesta cuando te conté todo esto, nueva cultura, nuevo idioma, un llamado un tanto diferente, vos estabas dispuesta a decir, ok, dispuesto a ayudarte y apoyarte y hagámoslo juntos. Y eso para nosotros realmente fue mucha confirmación, porque ya, como vos dijiste, mi amor, vos estabas ayudándome y ya no había realmente mucho sentido por qué esperar. Entonces fue muy natural. Claro. Qué lindo, buenísimo, porque entonces podríamos decir de que Dios ya ustedes ya habían buscado la dirección de Dios para saber cuál era su llamado y tenían visiones unidas, estaban unidos en una visión. Eso es lo que yo estaba pensando. A mí soy suscrito a ese tipo de mentalidad de que es importante tener una visión. Quizás, como dijiste, no tener todos los detalles programados o definidos, pero sí una visión. Y o sea que eso también creo que es un tip muy importante para los chicos que nos están viendo. ¿A dónde se ven en 5 años, en 10 años, en 15 años? La importancia. Pero la otra cosa que me pareció muy importante es la conversación que tuvieron, ¿no? La importancia de esas conversaciones que no son superficiales, son unas conversaciones bastante profundas. Importantes, o sea, no todo era como, ay, me siento lindo, era como, ok, ¿hacia dónde vamos? Y cuál es nuestro fin con nuestra relación, porque, pues sí, claro, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y gracias a Dios, porque realmente yo no lo hice a propósito, simplemente yo quise compartirle a ella qué es lo que Dios me había puesto en mi corazón, cuál era mi cargo, mi peso, y yo creo que, por un lado, también tenía esa paz que Dios me cuida, entonces Dios iba guiando nuestros pasos, y hasta cierto punto puedo ver cómo Dios en su misericordia nos permitió conocernos en el tiempo ideal, y inclusive casarnos en el tiempo ideal, así que estuvimos constantemente como, señores, es esto lo que yo quiero hacer, está bien, y como que Dios fue poco a poco abriendo las puertas. Increíble, buenísima experiencia. Chicos, y hablando de Proyecto GTG, ustedes comentaron de que desde el principio dijiste, yo no quiero un trabajo convencional, quiero hacer un poquito diferente. ¿Cómo nació Proyecto GTG? ¿Qué significa Proyecto GTG? GTG, ¿qué significa? Glory to God, o sea, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, desde muy pequeño yo siempre he tenido dos pasiones muy fuertes, cosas que a mí me gustaba hacer mucho. La primera son los medios audiovisuales, entonces todo lo que tiene que ver con video, música, edición, siempre me ha gustado, siempre soy una persona un tanto curiosa, y
y cuando estaba pequeño siempre soñé con tener mi propio... Yo miraba televisión mucho y había un canal que se llamaba MTV, no sé si se acuerdan, en aquel tiempo. Sí, sí, en aquel tiempo. Y me gustaba mucho porque MTV usaba mucho la creatividad y la música y entonces siempre quise yo hacer mi propio canal en televisión de esa manera. Y por otro lado, crecí en un ambiente donde mis padres me llevaron a la iglesia, pero la mayoría de mi tiempo yo la pasaba con mis amigos que no eran cristianos y ellos no entendían nada porque la iglesia intentaba llamar a los jóvenes, pero los jóvenes simplemente no entendían el lenguaje de iglesia. Entonces siempre fue una carga para mí, me molestaba y yo dije alguna vez, yo creo que yo le pedí a Dios, Señor, dame la oportunidad de poder compartirle a mis amigos de tal manera que me puedan comprender a un idioma normal, no tanto de iglesia, sino que de tal manera que me puedan comprender. Y entonces cuando estaba en la universidad comencé un canal de YouTube y empecé a intentar hacer eso, porque realmente es muy difícil hacer videos, pero siempre me había gustado y dije, yo puedo hacer esto, porque había visto otros youtubers hace como 5 años realmente, empezaban más y más, y yo dije, yo puedo hacerlo y lo voy a hacer para mis amigos, lo puedo hacer a mi manera, con mi estilo, y quizás mis amigos van a escuchar estos videos. Entonces, así comencé y ya como ya les conté, en la universidad sentí que yo quería que hiciera esto tiempo completo. Conocí a Brooke, antes era yo solito con un trípode, conocí a Brooke y hoy pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacer esto. Es una aventura realmente, pero Dios nos ha abierto mucho las puertas, es algo que disfrutamos mucho, nos continúa apasionando compartir el mensaje, especialmente aquellos que están fuera de la iglesia, aquellos que sienten que hay un desconecte y que quizás están interesados, pero quizás no entienden, no saben de qué se trata esto y cómo se aplica Jesús al 2017 o hoy en mi vida, entonces eso es lo que nos motiva y sí, es muy divertido. Es divertido, mucho trabajo, pero lo disfrutamos mucho. Y nosotros notamos en tus videos, en tu canal, de que existe qué sé yo, la temática de noviazgo, de matrimonio, obviamente como decís, algo relevante, algo importante, pero ¿cuál ha sido tu carga por la cual hablas tanto de noviazgo, también hablas mucho de la pureza sexual o de la carga del sexo? Contanos un poquitito de ese aspecto. A mí me gusta mucho compartir aquello que yo aprendo y experimento. Entonces, cuando comencé a hacer videos, no tenía novia, pero sabía que quería una. Entonces hablaba de eso. Cuando empecé a andar de novios con Brooke, empecé a compartir eso. Y hoy ya fue casado, ya llegué al tope de la sabiduría. No, pero sí aprendes mucho. Entonces, creo que la gente, obviamente somos jóvenes, esos son los temas que a nosotros nos gusta escuchar, son quizás los temas más populares. Y realmente tiene sentido porque, claro, no nos han dado un manual que nos explique claramente cómo hacer esto del noviazgo. El noviazgo es algo bien cultural, inclusive en la Biblia no se hacía así. Entonces, nosotros tenemos esas preguntas y los jóvenes tenemos esas preguntas, ¿cómo hacemos sexualidad? ¿Cómo hacemos noviazgo? Y los jóvenes buscan respuestas. Y yo estoy en la iglesia hasta cierto punto. Yo crecí en una iglesia donde no se hablaba de eso. Esos son temas que son... Hablemos de la cruz, que está bien, pero no hablemos de sexo, no hablemos de... porque nos vamos a sentir incómodos. Entonces, mientras tanto, la cultura, la música, MTV nos están hablando de esas cosas. Entonces, es importante hablar de eso. Es importante tocar esos temas que quizás sí pueden llegar a ser incómodos, pero son necesarios porque otras personas los están tocando. Y queremos ser una voz diferente. Sí. Que el Evangelio sí realmente es la noticia y tiene tanto, un mensaje tan poderoso y tan comprensivo que incluye cosas como noviazgo, implicaciones para eso, y queremos compartir eso y ser una voz diferente. Y también el mensaje, inclusive, lo que acabas de decir, que el Evangelio abarca más que solo una área, no solo es el domingo en la iglesia, sino que cada área de tu vida, el arte, sus relaciones, noviazgo, matrimonio, cada parte o cada área de tu vida, el Evangelio el corazón de Dios realmente invade cada uno de esos espacios. Entonces, eso cambia tu perspectiva y eso es lo que queremos, eso es algo que queremos ser parte de la conversación.
Totalmente, me Sí. encanta eso, ser parte de la conversación, porque la verdad es de que hoy en día el sexo, como tú dices, en todas las canciones que los chicos oyen, en social media, Instagram, hay hasta en televisión, ya es tan común en la escuela, seguramente, en las universidades. Entonces, ¿cómo nosotros, como tú dices, transmites un mensaje que es relevante acerca de la pureza antes del matrimonio, pero cómo podemos nosotros hablar de eso a personas que quizás pueden pensar que ya es anticuado o de que quizás tener sexo antes del matrimonio te va a preparar? Hay una mentalidad que dice, no, es que yo necesito estar experimentado para saber cómo va a ser el matrimonio. ¿Cómo le hablarías tú a los chicos que ahorita están en un noviazgo o en un comprometidos, que están luchando en este tema? ¿Qué les dirías tú? Yo creo que siempre comenzamos, a mí siempre me gusta comenzar con, le dice el Evangelio, con el corazón de Dios, que es que Dios es un Dios de amor, que a pesar que no lo merecíamos, va a la cruz y paga el precio más alto para poder estar juntos una vez más. Y hasta cierto punto la Biblia es un libro un tanto romántico. La historia de la Biblia muestra a Dios, que es como un eterno enamorado que busca a su novia, por ponerlo de esa manera, y la conquista y se sacrifica por ella. Entonces, comenzaría por ahí, pero de ahí salimos a la parte del noviazgo, que es básicamente lo que le diría a mis amigos, por ejemplo, que son conversaciones que sí tenemos, es que la manera de Dios es mejor, que la manera de hacer las cosas es mejor que la mía o la tuya o la de cualquier otra persona, porque si Dios es el autor de lo que hoy le decimos amor, Dios es el autor del sexo, de quienes nosotros somos, de relaciones, su manera, o él sabe más que yo con respecto al noviazgo, la sexualidad. Entonces, y esto es algo que no es que, algo que siempre me gusta aclarar, es que nosotros como seguidores de Jesús no venimos a decir somos perfectos, nosotros somos el ejemplo perfecto de cómo ser el matrimonio. No, nosotros cometimos muchos errores, y es por eso que volvemos al mensaje principal, que a pesar de nuestros errores, Dios nos amó tanto, y Él nos enseña, y porque nos ama tanto, Él nos enseña cuál es la manera de hacer tu noviazgo, cuál es la manera de hacer tu sexualidad e inclusive tu matrimonio. Y sí, ¿qué piensas, Bonnie? Sí, no, estoy 100% de acuerdo que al final del día tienes que decidir a cuál voz quieres escuchar y confiar a lo que nuestra cultura dice que tienes que experimentar o cosas así, o confiar en lo que la Biblia dice. Y otra cosa que estábamos hablando el otro día es que, o la otra ocasión, es que la cultura nos muestra un mensaje constantemente. ¿Okay? En la iglesia se predican mensajes, en la cultura también nos da mensajes, y lo que nos muestra, aparte de mostrarnos el glamour y la diversión de hacer las cosas de cierta manera con respecto a la sexualidad, las películas y la música no nos muestra la parte fea, ¿okay? La película te muestra que la pasó genial, la pareja que se conocieron ayer y hoy ya hicieron todo lo que querían hacer, pero no te muestra el dolor, no te muestra el daño que realmente te hace ese estilo de vida. Entonces hasta cierto punto te está mintiendo. Y lo que la Biblia hace, lo que Dios hace a través de la Biblia es que dice, espérate, eso es mentira, eso es la verdad, que si escoges esa manera o que si seguís ese camino, te vas a hacer daño, y no quiero eso para vos. Entonces Dios dice, lo mejor es esto, no te conformes con una mentira, sino que escuchar lo que tengo que decirte. Yo lo creé, créeme, yo sé. Entonces es ahí donde nosotros queremos compartir que Dios tiene un corazón de un padre, y nosotros y Cristo somos sus hijos. Entonces podemos confiar que lo que Él dice lo hace para nuestro bien y no para hacer, y para incrementar nuestro bienestar, nuestra felicidad y todo, pero porque es un papá que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Sí. Y lamentablemente esa forma de predicarnos la cultura, el tiempo moderno, ha hecho que caigamos en las trampas. Muchas personas que quizás nos están viendo se sienten mal porque han caído en las relaciones sexuales antes del matrimonio, quizás están en un ciclo donde con sus novias o comprometidas caen y vuelven a caer, pero van a la iglesia y se sienten mal. Hemos visto muchos ejemplos por el estilo. ¿Qué palabras o consejos o cómo podrías animarlos a estas personas que quieren dar lo mejor de sí, quieren ser obedientes a Dios, a la palabra, pero luchan con esta tentación?
Creo que un predicador, John Piper, dice que el evangelio es que, bueno, ¿es John Piper? Es John Piper, y dice, somos peores de lo que pensamos, pero al mismo tiempo somos más amados de lo que pensamos. Y me encanta eso, y realmente es el centro del evangelio, porque con esa mentalidad es como, bueno, Dios no espera que tú eres perfecto y sabe todo, y aún así sigue amándote y siempre va a seguir amándote. Y cuando te, ¿cómo se dice? Perdón, cuando te equivocas, esa palabra siempre me traba. Eso no debería crear distancia con Dios, porque ya estás tan cerca que puedes estar a Dios, no importando los errores. Sí, por un lado, así como dijimos, si Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y cuando nos equivocamos, que va a ser, no es cuándo, sino cuando nos equivoquemos, inclusive aún aquellos que estamos casados, porque una vez que te casas, yo creo que como jóvenes pensamos, bueno, cuando me case ya estuvo, ya no va a haber tentaciones, al contrario, incrementan. Entonces, cuando nos equivocamos, Dios es suficientemente fiel, como dijiste, lleno de amor, que tiene los brazos abiertos para levantarnos y decir, tranquilo, aquí estoy, yo te levanto, en perdón y en amor. Entonces, por un lado, tenemos esa confianza, que si yo me equivoco, mi Padre me ama tanto, su amor es tan fuerte que no me suelta, pero por otro lado también ese amor del Padre es lo que me da a mí la capacidad de poder vivir diferente. Ese amor tan fuerte y ese perdón tan fuerte de Dios es lo que a mí me da la oportunidad de cambiar mi comportamiento, inclusive que en un noviazgo donde, que esto sucede en todo noviazgo, donde los dos están como no nos aguantamos y queremos hacer esto, el amor de Dios es tan fuerte que ese amor es el que te da la capacidad y el poder de poder vivir una vida en paciencia y decir, ok, quiero hacer esto, pero por el bien de nuestra relación y porque queremos honrar a Dios, vamos a ser pacientes, vamos a esperar, vamos a ponernos límites, y eso da fruto, eso trae resultado. Una pareja que dice, vamos a ponernos límites y vamos a hacer las cosas bien para honrar a Dios, va a ser evidente en tu noviazgo, pero también en tu matrimonio. Es como desarrollar una confianza en Dios, desarrollar su carácter. Así que hay dos lados. Por un lado el amor de Dios y por otro lado el hecho que ese amor te da la capacidad de vivir diferente. Eso es lo que compartiría. Totalmente, no, buenísimo. Y una cosa que también me gustó que dijiste es de que a veces uno piensa de que o sea, ya no aguantas, pero el enemigo es tan astuto de que por qué antes de casarte la tentación es tener sexo antes de casarte. Cuando estás casado, la tentación es o no tener sexo o tener sexo con otra persona. Entonces hay un secreto dentro del sexo en el matrimonio, hay algo de Dios definitivamente, de que el enemigo siempre va a tratar de distorsionar la belleza del plan de Dios sobre el sexo. Entonces yo creo que para los chicos que nos están viendo, sepan de que el sexo es algo que Dios creó, es algo que Dios quiere que disfrutemos, pero a la manera que Él lo creó, y el enemigo siempre va a tratar de distorsionar algo bello y algo hermoso que Él creó. Entonces, muchas gracias, chicos. Ya para terminar, la última pregunta que queremos hacerle, que les hacemos a todos nuestros invitados, es el tema de este Summit es aprende, prepárate y comienza la aventura más emocionante de tu vida, que es el matrimonio. ¿Qué consejos les darían ustedes a las parejas acerca de estos 3 puntos? Aprender, prepararse y comenzar esta aventura. Aprender, prepararse y comenzar esta aventura. Primero que nada, si estás en el camino hacia esa aventura, estás en una excelente aventura. Creo que es así como dijiste, el noviazgo, nuestra sexualidad es algo un regalo de Dios, es algo bueno, es algo hermoso, es algo para disfrutarse en el contexto correcto, obviamente. ¿Por qué le diríamos así? Bueno, me encanta el paralelo del matrimonio a una aventura, porque hay muchas cosas que se puede decir. La primera cosa es que cuando vas en una aventura tienes tu compañero, tu equipo, ¿no? Y como matrimonio es tan importante que somos en el mismo equipo, ¿no? Y eso es un consejo que yo daría, que es muy fácil
pelear como, oh, dijiste eso y eso me ofendí, cosas así, y pelear entre equipo. Pero es tan importante recordar que un matrimonio es un equipo y sí, que vas a un destino y la importancia es el destino, llegar y tienes que motivar el uno al otro, no hacer el opuesto. Yo diría que totalmente. Y es un proceso, o sea, no es un proceso de aprendizaje donde Dios ocupa tu relación, tu noviazgo y tu matrimonio para transformarte y hacerte más parecido a Jesús. Que nosotros decimos, no, Señor, quiero ser más como tú, quiero ser más como Jesús. Ok, casate y vas a ser a la fuerza. Es algo bonito porque es eso difícil a veces. Dicen que el matrimonio es difícil, es cierto, pero en ese aspecto porque Dios está trabajando para parecerte más a Jesús. Entonces a través, pecador más pecador no es igual a menos pecado, ¿okay? Entonces estás con una persona para siempre comprometida y necesitas crecer en paciencia, necesitas crecer en amor, en bondad, en sacrificio. Entonces Dios, ponele en mi caso, yo siento que Dios ha trabajado mucho y yo sé que está comenzando nada más para poder ser un esposo que refleje el amor de Dios y similar con Brooke. Entonces es algo bonito, es algo difícil, pero es un regalo, es un proceso y es emocionante. Así que hay muchas cosas que podríamos decir, pero quizás ahí vamos a dejarlos ahí por ahora. Buenísimo. Bueno, chicos, la verdad que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por los consejos. Sé que va a ser una bendición para las personas, las parejas que nos están viendo. Y para terminar, ¿dónde pueden conocer un poquitito más de ustedes? Si los poquitos que no los conocen, ¿dónde pueden darse cuenta cómo tener acceso a sus videos, a sus pensamientos, a sus eventos, etcétera? Dale. ¿Dios? Eso soy experto. No. Bueno, en todos lados, ¿no? En todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy como carloserazo.gtg. Bruquerazo.gtg. En Instagram. También en el canal de YouTube pueden buscar Proyecto GTG o Proyecto GTG o mi nombre, Carlos Erazo, van a encontrar los videos ahí. Y también tenemos un sitio web, pero nadie usa sitio web. Pero si alguien usa sitio web, Carlos Erazo GTG. Así que pueden buscarnos, búsquenos en internet, vamos a estar ahí y esperamos contar con ustedes también. Sí. Vamos a incluir los datos ahí abajo en la pantalla. Muchísimas gracias, chicos, que Dios los bendiga, de verdad, gracias por ser influencia, ser ejemplo y seguir dando de lo que han recibido en gracia, darle a los demás chicos, así que muchas gracias. Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima sesión del Summit Prematrimonial Virtual de Excelente, un abrazo. Yeah.